La única diferencia es que ahorita, gracias a Dios, la 4T los tiene controlados, pero si no ellos harían con el país lo que quisieran. Las televisoras, los periodistas estaban con el gobierno y no existía ahorita plataformas como esta, ¿no? Donde podemos levantar la voz como ahorita lo estoy haciendo. No tienen vergüenza, prianistas, echando esa posición que tenían de periodistas, que no tenían nada, finalmente vendían su ética, vendían su respetabilidad para poder ganar ese dinero fácil. Vendían al país. Eso es lo que hacían, vendían al país. Lo que está diciendo ahorita Riva Palacio no se da cuenta del daño que en su momento él le hizo a México. Justificaban con su imagen y dañaban al país. Y todo era una mentira, era una farsa. Aristegui, Riva Palacio, Ciro, todos empezaban a decir lo mismo, ¿no? Lo que hizo Andrés Manuel es combatir a las personas que se decían ser periodistas y no lo eran. La ética no la conocían, o si la conocieron algún tiempo se olvidaron de ella. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión quiero que platiquemos un poquito sobre los comentarios que hace Riva Palacio. Eh, la verdad son patéticos estos de la derecha, todos, todos, todos. Digo, voy a aprovechar estos comentarios de Riva Palacio, pero la verdad mis comentarios van por todos los de la derecha, por todos los prianistas, que todos son iguales, están cortados con la misma tijera. Todos se quejan como en esta ocasión, esta entrevista que les voy a compartir, que tuvo Riva Palacio con Aristegui, pero que se quejan de lo que ellos en su momento hacían, ¿sí? Pero eh, ellos lo hacían con la única finalidad de beneficiarse, ¿sí? De atacar al pueblo y de beneficiarse. Sin embargo, AMLO y la cuarta transformación lo hacen para beneficiar al pueblo. Es muy diferente, muy, muy diferente. Y aún así, estos corruptos se quejan, ¿sí? Ellos comentan que ve abuso, que no ve justicia. Y la verdad, eso es lo que padecíamos nosotros antes, ¿sí? Lo que hizo Andrés Manuel es combatir a las personas que se decían ser periodistas y no lo eran. Realmente se aprovechaban del oficio para vender su imagen, prácticamente es lo que hacían. Tristemente, la ética no la conocían, o si la conocieron algún tiempo se olvidaron de ella y empezaron a beneficiarse con todo lo que podían beneficiarse. Sí, tengo una lista enorme, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, el caso del aeropuerto, ¿no? Sin irnos muy lejos. Cómo estos pseudo periodistas en su momento avalaban lo que decía el gobierno de Peña Nieto, que no se podía tener dos aeropuertos porque no podía, estaban muy cerquitas y no podían despegar de forma simultánea este, dos aviones de los mismos aeropuertos. Y todo era una mentira, era una farsa, ¿sí? Obviamente en su momento eh, Peña Nieto contrató una empresa que justificara esto, aunque se sabía que no era cierto, pero una empresa lo justificó técnicamente que esto no era viable. Pero ¿qué pasaba con estos pseudoperiodistas? Ahí empezaban a generarse muchas entrevistas, Aristegui, Riva Palacio, Ciro y todos los que ya conocemos. Todos empezaban a decir lo mismo, ¿no? Que no se puede, que ya una empresa lo certificó y que no se puede tener dos aeropuertos porque no pueden volar. Cuando detrás de todo esto estaban los negocios que ellos tenían, ¿sí? A lo mejor ese negocio no era de Riva Palacio o no era de Aristegui, pero ella o ellos en su momento justificaban con su imagen y dañaban al país, ¿sí? Dañaban al país, dañaban al pueblo. Entonces, ¿qué pasó con la famosa frase, la que se acabó la gallina de los huevos de oro?
No sé si recuerdan que eso lo comentó Peña Nieto cuando en su momento, en su sexenio, querían ya malbaratar a Pemex. Entonces, esa famosa frase de gallina de los huevos de oro que se acabó, la empezó diciendo el gobierno, la empezó diciendo Peña Nieto y periodistas como Riva Palacio y todos los demás que hay empezaron a secundarlo aprovechando esa posición que tenían de periodistas que no tenían nada, finalmente vendían su ética, vendían su respetabilidad para poder ganar ese dinero fácil, ¿sí? Y así podemos tener un mundo, ¿no? La Casa Blanca, la famosa, la barda que hizo Calderón de la refinería, el triunfo de Calderón, que no fue un triunfo real. Igual, también los periodistas en su momento justificaron, avalaron ese triunfo. Entonces, me da risa personas como él. Ahorita les voy a compartir un poquito de la entrevista para para seguir haciendo mis comentarios. Sobre la tentación de los gobiernos por suprimir la libertad de expresión, por acotar la libertad de expresión, por intimidar, siempre ha estado. Lo hemos visto en el pasado, era una represión selectiva muy fuerte, muy intimidatoria. Tú también fuiste víctima de todo eso. Sabemos cómo lo hacían, pero no se hizo de una como lo hizo López Obrador, todos los recursos del Estado, con todos los medios del Estado a su servicio, con toda esa banda de mercenarios que... Fíjense, toda esa banda de mercenarios, eso lo que acaba de decir, todo eso, lo que vivimos nosotros en su momento, cuando nosotros ahora sí que no teníamos nadie que nos defendiera, porque el poder estaba en el poder y no había nadie que pudiera hablar por nosotros, porque todas las televisoras, los periodistas estaban con el gobierno. Y no existía ahorita plataformas como esta, ¿no? Donde podemos levantar la voz, como ahorita lo estoy haciendo. Eh, Lástima, yo en su momento a periodistas como Ferris de Con, o incluso la propia Aristegui o Broso, yo hace años que sí, tristemente, pensaba que ellos actuaban de forma honesta, con ética, pero después me di cuenta que no. Y ahorita ya están totalmente destapados su falta de ética, su deshonestidad. Qué lástima. Eh, por ejemplo, ¿no? Voy a tocar otro tema que es el salario mínimo, teniendo muy lejos. ¿Qué pasó con el salario mínimo? Decían que no se podía, y siempre existía la misma, ahora sí que el mismo modus operandi, ¿sí? El gobierno decía no se podía el salario mínimo porque iba a ocasionar un problema financiero al país, y todos los periodistas que ahorita se quejan empezaban a decir lo mismo y a justificarlo lo mismo y poner empresas que soportaban lo que decía el gobierno, donde esas mismas empresas eran pagadas, incluso hasta estoy casi seguro que las pagaban las mismas televisoras. ¿Por qué? Porque pues lo que le habían cobrado al gobierno le daba bastante como para pagar a empresas que justificaran lo que estaba haciendo mal el gobierno, ¿no? Entonces, y así, ¿cuántos años estuvimos con ese salario mínimo que no crecía y que no crecía y que no crecía? Y cuando llegó López Obrador, que lo incrementó, no se cayó México, al contrario. Entonces, eso no se dan cuenta del daño que hacen. Lo que está diciendo ahorita Riva Palacio no se da cuenta del daño que en su momento él le hizo a México. Aristegui le hizo y le sigue haciendo a México. Entonces, gracias a Dios, ahorita ya no está en el poder los prianistas, por eso no le hacen ese daño. Pero ellos siguen igual, con la misma forma de pensar y de actuar de forma corrupta, ¿sí? Entonces, híjole, eh, no se puede, por más que uno quiera pensar bien de ellos, no se puede. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahorita?
desde que entró AMLO al poder, es muy evidente que el país se ha mantenido de una forma correcta, no ha habido endeudamiento a pesar de existir una pandemia y todo bien. Entonces, ¿qué pasaba con los sexenios prianistas? Aprovechaban cualquier pretexto para endeudar al país, ¿sí? Cualquiera, cualquiera. Ellos veían a México ahora sí que como la gallina de los huevos de oro, ¿no? Como decía Peña Nieto. Si había este, un ciclón, por ejemplo, ¿no? Un mal tiempo, lluvia, algún desastre natural, aprovechaban ese pretexto para sacar dinero de la partida que tiene el gobierno para esos desastres, pero la mal usaban, ¿no? A lo mejor le dedicaban de lo que sacaban, el 10% era para realmente apoyo y el resto era para beneficio de las diferentes empresas, del gobierno, de los políticos, de lo que ustedes gusten y manden, ¿sí? O incluso aprovechaban esta situación para decir, no alcanzó la partida del gobierno, vamos a endeudar al país, ¿sí? No lo dudo que ahora que hubo la pandemia en el sexenio de López Obrador, hubieran endeudado al país una barbaridad de dinero, ¿sí? ¿Y por qué? Porque se justificaba porque existía la pandemia. ¿Y qué pasó con López Obrador? No pasó nada. El país pudo salir adelante con sus recursos sin endeudarse y, y ayudando bien a todos. Eh, Toda esa decadencia que tenían al sector salud, la pudo levantar en ese momento Andrés Manuel para ayudar al país y para salir de la pandemia. Entonces, no, o sea, no tienen vergüenza prianistas como estos que se quejan porque no tiene de qué quejarse, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hablemos del petróleo y de la CFE. Igual, es lo mismo. ¿Qué querían hacer? O ya estaban haciendo, vendiendo a la CFE y vendiendo a Pemex, a países extranjeros. Les importaba poco lo que pasara con el país. ¿Por qué? Porque ellos, terminando el sexenio, terminando su gestión, se iban, se iban a España. ¿Qué pasa con personajes como Ciro, que con la mano en la cintura se va a España a vivir? ¿Por qué? Porque ya estuvo muchos años, este, recibiendo dinero del gobierno, muchísimo, que le da a ellos esa tranquilidad para irse del país y que si el país se cae, si el país deja de tener soberanía, les importaba poco, antes y ahorita. La única diferencia es que ahorita, gracias a Dios, la 4T los tiene controlados, pero si no, ellos harían con el país lo que quisieran. Por ejemplo, en el caso del aeropuerto que les comentaba al principio, ¿no? Que ellos decían eh, que no era viable poner ahí dos aeropuertos. Sí, que tenía que quitarse uno y construirse el otro. Entonces, esa iniciativa obviamente salía del gobierno. Ellos querían hacer esa, ese negocio para beneficiarse de los terrenos del aeropuerto actual y hacer su gran negocio inmobiliario, ¿no? Que sabemos que existe, pero que no pudieron hacer eso ahí con el aeropuerto. Entonces, los famosos periodistas o pseudo periodistas empezaban a justificar que realmente no se podía hacer lo del aeropuerto, ¿sí? Sin darse cuenta, o más bien sí se daban cuenta todo el daño que le hacían al país, ¿sí? Pero no les importaba, ellos lo que querían era beneficiarse ellos, ¿sí? ¿Qué pasaba con eso? Total y absoluto daño al pueblo, ¿sí? Porque lejos de beneficiar al pueblo con un buen aeropuerto, lo que hacían es despojarlo de lo que tenían, ¿sí? Le iban a quitar del aeropuerto que tenían y iban a hacer otro donde no pensaban en el beneficio del pueblo, pensaban en el beneficio que iban a tener ellos al utilizar los terrenos del aeropuerto actual.
¿sí? Y se olvidaban, así pasaba. Y lo mismo se repetía en lo que ustedes gusten y manden de los proyectos que hicieron en su momento, ¿sí? Eh, ¿Y qué pasa ahorita? Por ejemplo, el Tren Maya o el Interoceánico. Esos son proyectos que realmente dan un beneficio al país. Ellos tenían olvidados al sureste de México y ya está ahorita el Tren Maya. Está el Interoceánico que ya se ve que nos está empezando a dar beneficios ahora con lo de los problemas que tiene el Canal de Panamá, ¿sí? Ellos se olvidaban de que el país no crecía, siguiendo con el caso del aeropuerto. O sea, al hacer eso, ellos no les importaba que iban a hacer un aeropuerto en un lugar donde se sabía que no iba a operar de forma correcta, por consiguiente el país no iba a crecer y se olvidaban de todo. ¿Quiénes eran los beneficiados? Los chayoteros, es decir, los periodistas que vendían su ética, su respetabilidad, los políticos, porque ganaban de esos negocios con los empresarios y al mismo tiempo ganaban porque al amparo de esos negocios que decían que iba a haber o de esos proyectos, endeudaban al país y de ahí agarraban dinero para ellos, ¿sí? Y sin ir muy lejos, vendían al país. Eso es lo que hacían, vendían al país. O sea, ¿qué hubiera hecho México sin Pemex? ¿Qué hubiera hecho México sin la CFE? ¿Y qué hubiera hecho en México incluso sin minas? Lo que ya estaban haciendo, vendiendo las minas. Imagínate ahorita la riqueza que tiene el país con todo el litio que se encontró, pero bajo el amparo de ellos, seguramente que se hubiera vendido eso. Entonces, me da risa, me da pena ajena personas como Riva Palacio que tienen esa postura. Voy a terminar, ya nos quedan unos minutitos para terminar esta entrevista y hacer mis comentarios finales. Tanto tiempo para reproducir y magnificar las difamaciones de López Obrador de manera sistemática, con recursos de los contribuyentes, para difamar, para mentir, para atacar. Puras mentiras. Todo esto que está diciendo Riva Palacio es puras mentiras. Realmente lo que pasaba con esto y cuando estaba López Obrador, lo único que hizo fue todos esos ataques que ellos hacían, todas esas mentiras, lo único que hizo fue ponerlos a ellos en su lugar, ¿sí? Los puso en su lugar. Y si para eso tuvo que utilizar plataformas del Estado para sus mañaneras, para transmitirlos y evidenciarlos a ellos en cada mañanera, la verdad es que nuestros 30 millones de votos que le dimos le daban ese permiso para utilizar al gobierno o al Estado para poner a estos corruptos en su lugar. Hasta luego.